El mensaje que voy a compartir con vosotros en esta mañana lo he titulado un misterio que Dios nos ha dado. Un misterio que Dios nos ha dado. Y os animo que abran la palabra en Primera de Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer el versículo del 14 al 16. Primera de Timoteo, capítulo 3, del 14 al 16. Y dice la palabra del Señor: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hasta aquí la palabra del Señor. En lo que os voy a compartir lo encontramos, como he dicho, en la carta a Timoteo. Sabéis que Timoteo fue un hermano en el Señor, un hermano que el apóstol Pablo probablemente en su primer viaje misionero le predicó la palabra. Él era de Listra. El apóstol Pablo le predicó la palabra cuando subió con Bernabé en el primer viaje misionero, y Timoteo se convirtió al Señor. Él ya conocía las escrituras del Antiguo Testamento por su madre Eunice y su abuela Loida. Así que recibió la palabra, y en el segundo viaje misionero que hizo Pablo con Silas, Timoteo había crecido ya en la fe, había madurado, había pasado un tiempo desde su conversión y era joven, pero Pablo lo llamó como colaborador para que compartiera en el ministerio y se uniera al grupo que iba a llevar la palabra y el evangelio por todo el mundo. Así que Timoteo empezó a trabajar con Pablo y con Silas en la extensión del evangelio. Y en este momento en el que le escribe Pablo, estamos ya aproximadamente en el año 61 después de Cristo. Habían pasado ya algunos años. Y Timoteo, Pablo lo había dejado en Éfeso. ¿Para qué? Para que corrigiese algunas doctrinas que los que estaban en la iglesia en Éfeso no estaban enseñando correctamente. Así que Timoteo fue enviado allí y animado por Pablo a que verdaderamente perseveraran en lo que era la fe verdadera y el evangelio verdadero, que no se desviaran a doctrina y a genealogía y a cosas que verdaderamente no edificaban en la fe. Así que vemos cómo el motivo de la carta, Pablo le dice: por si tardo, que sepa cómo debes conducirte en la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Así que, hermanos, la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Y nosotros, como parte de la iglesia verdadera, de la iglesia del Señor, tenemos que defender la verdad del evangelio y tenemos que defender la sana doctrina y la sana enseñanza, como Pablo le decía a Timoteo. Y él le dice un misterio. Pablo le iba a revelar a Timoteo en este momento en la carta un misterio, un gran misterio. Decir que en la palabra del Señor encontramos varios misterios. ¿Quién se acuerda? ¿Algún hermano que se acuerde de otro misterio que encontramos en la palabra de Dios? El misterio que ahora conocemos, el que voy a hablar, es el misterio de la piedad. Pero hay más misterios. ¿Quién se acuerda? Os declaro un misterio y no todos lo olvidemos.
sino que seremos transformados. Muy bien, ahí tenemos el misterio de lo que se llama el arrebatamiento o el rapto. También hay otro misterio, el misterio del reino de Dios, el reino de los cielos, que lo encontramos en Mateo capítulo 13, versículos del 3 al 50, Marcos capítulo 4 del 1 al 25 y Lucas 8 del 4 al 15. El misterio que ha dicho la hermana, el misterio del arrebatamiento, Primera Tesalonicenses 4, 16. Y lo tenemos también, Primera de Corintios 15, 51 y 52. También está el misterio de la Iglesia como la esposa de Cristo. Y eso lo encontramos en la carta a los Efesios, capítulo 5, del 28 al 32. También hay otro misterio, que es el misterio de la morada de Cristo en el creyente. Lo encontramos en Gálatas 2:20 y Colosenses 1:26-27. También está el misterio de la encarnación, que lo encontramos en Colosenses 2, del 2 al 9 y Primera de Corintios 2, versículo 7. El misterio en el que vamos a meditar hoy en una parte, porque vamos a ver 3 puntos nada más de este misterio, que es el misterio de la piedad, Primera de Timoteo 3:16, y también está el misterio de la iniquidad, que lo encontramos en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 del 1 al 12 y Mateo 13 versículo 33. También tenemos el misterio del presente endurecimiento de Israel, Romanos 11 versículo 25. Porque no quiero que ignoréis este misterio, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. El misterio del presente endurecimiento de Israel. El misterio de las 7 estrellas que encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 21. El misterio de Babilonia, la ramera, Apocalipsis 17, del 5 al 7, y el misterio de Dios que encontramos en Apocalipsis 10, versículo 7, y capítulo 11, del 15 al 19. Todos esos son misterios que encontramos en la palabra de Dios. Pero hoy, con la ayuda del Señor, vamos a meditar en el misterio de la piedad. Y el misterio de la piedad tiene 6 puntos que desarrolla el apóstol Pablo. Y dice, Dios fue manifestado en carne. Ahí tenemos el primer punto. Dios fue manifestado en carne. El segundo, el Señor fue declarado justo, justificado en el Espíritu. Lo tercero, el misterio dice que es visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo? Que es indiscutible. Esto que él está compartiendo no tiene discusión alguna. Está completamente demostrado que lo que está diciendo el apóstol Pablo es verdad. Y dice que es un gran misterio. ¿Qué es un misterio? Un misterio es una verdad que ha estado velada y que Dios solo conoce y en un momento determinado determina revelarla. Es una verdad que la conocemos solamente por revelación de Dios. Y Dios se la reveló a Pablo en un momento determinado de su vida para que la compartiera, esta verdad. El misterio de la piedad. ¿Y la piedad con qué tiene relación? Por un lado tiene relación con la adoración correcta a Dios, lo que Dios quiere. Pero está relacionada, como hemos leído, con la encarnación de la persona del Hijo de Dios. La segunda persona de la Trinidad se iba a encarnar, iba a vivir una vida santa y perfecta, iba a ir a la cruz, está relacionada con la redención, iba a ir a la cruz, iba a hacer un sacrificio para que nos pudiéramos reconciliar con Dios.
Después nos dice también que ese misterio está relacionado con su resurrección y con su glorificación. Como dice en el último punto, fue recibido arriba en gloria, una vez que el Señor resucitó. Entonces, este misterio de la piedad, digamos que ahí también estamos nosotros incluidos. Las personas que hemos creído en el Señor estamos incluidos en este misterio. ¿Por qué? Porque dice predicado a los gentiles. En el siguiente mensaje que comparta con vosotros, la siguiente vez que venga, vamos a hablar de eso, si Dios quiere. Predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Así que somos parte de ese misterio que Pablo nos está compartiendo. Somos parte de él. Pero vayamos al texto. Dice que Dios fue manifestado en carne. Hablaba la palabra de Dios de que precisamente Dios iba a venir y se iba a manifestar. Y la palabra, hermano, en el Antiguo Testamento ya hablaba de eso, pero había cosas que todavía no estaban aclaradas. ¿Quién era la persona que iba a cumplir esas profecías? Pero mira lo que dice el texto en el Antiguo Testamento. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías 9:6, estaba profetizado. Un niño nos iba a nacer, pero el hijo nos era dado. Ya lo compartí en otras veces, en otros mensajes que compartía con vosotros. El hijo es eterno y el hijo fue dado precisamente por Dios el Padre para que pudiera venir y pudiera salvarnos. Pero el niño tenía que nacer. ¿De quién tenía que nacer? Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esa señal que Dios había dicho en el Antiguo Testamento, cuando llega el Nuevo Testamento, sabemos ya quién era esa virgen que iba a escoger, como vamos a ver. Otro pasaje importante que nos habla de que Dios mismo iba a venir y se iba a manifestar. Isaías 35:4. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Dios mismo vendría y salvaría. Y había unas señales que daban testimonios de cuando eso ocurriera lo que iba a pasar, que fueron las señales mesiánicas que nuestro Señor cumplió como estaba profetizado. ¿Y qué nos dice, hermano, Isaías 53? Isaías 53 nos habla del siervo sufriente. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice el profeta. Despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y cómo escondimos el rostro de él. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ahí vemos cómo cuando llega el momento de que viene ese siervo sufriente, cómo recibió su pueblo Israel a ese siervo. No creyeron, casi muy poquitas personas creyeron en él. La mayoría del pueblo rechazó a ese Mesías que tenía que venir. Y vemos todo lo que pasó el Señor
cómo fue crucificado, que nos habla ese capítulo 53, y mira cómo termina el capítulo 53. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahí está hablando y tiene su cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo, cómo fue crucificado y cómo él mismo oró y llevó el pecado sobre sí y el castigo que nosotros merecíamos. Hay muchos más pasajes en la palabra, pero en el Nuevo Testamento tenemos el cumplimiento de estas promesas que estaban en el Antiguo, y la vemos de la siguiente manera en el Nuevo Testamento. Decir que el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo. El Antiguo Testamento tenía unas promesas y se cumplen en el Nuevo Testamento y se llevan a cabo. Dice que Dios envió, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a un ángel, el ángel Gabriel, para anunciar a María que ella era la Virgen que hablaba Isaías 7:14 de la familia de David, de la descendencia de Abraham, para que pudiera el Señor tomar naturaleza humana. Así que el ángel Gabriel le dice a María que ella era la mujer elegida por Dios para que viniera el Mesías. La palabra Mesías significa el ungido, la persona que el Señor ungía para llevar a cabo sus propósitos. Y le dice: y ahora concebirá en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esto lo leemos en la palabra del Señor en Lucas del 31 al 35. Dice que María y José subieron a Belén para ser censados. El César Augusto había decretado un censo y dice que cuando subieron para ser censados a la ciudad de David, de donde era María y José, se cumplieron los días del alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y dice que lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Vemos el cumplimiento, cómo ya lo profetizado se va cumpliendo en el Nuevo Testamento. ¿Qué nos dice el Evangelio de Juan? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí el Verbo es la palabra, la palabra. Dios, el Señor, el Hijo de Dios, es la palabra revelada. Y en el principio era con Dios, era con el Padre, era con el Espíritu, y llega un momento en que estaba con Dios y era Dios, nos dice. Dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho, nada de lo que estaba, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y hermano, nos dice el apóstol Juan: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Por obra del Espíritu, María quedó embarazada, y el Verbo, que era la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, tomó naturaleza humana y se encarnó. El Padre no se encarnó, el Espíritu Santo no se encarnó. El que se encarnó fue la segunda persona de la Trinidad,
que es el Verbo, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros creemos en un Dios, en un solo Dios, manifestado en tres personas, con una misma esencia, pero un Dios manifestado en tres personas. Y el que se encarna, el que toma naturaleza humana, es la segunda persona de la Trinidad. Y dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y algo importante, hermano: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este versículo y esto que está declarando aquí Juan es muy importante, porque Dios desde los días de la eternidad se ha manifestado siempre por medio del Hijo, por medio del Verbo. Esto es importante. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Jesús, Él le ha dado a conocer. Así que vemos cómo se va cumpliendo este misterio. Dios fue manifestado en carne, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, se hizo semejante a nosotros. Tomó naturaleza humana, participó de sangre y de carne, sintió como uno de nosotros, pero había algo que era diferente a nosotros, y es que en Él no había pecado, ni Él cometió nunca ninguna transgresión hacia la ley de Dios, porque Él es Dios y hombre, a la vez, Dios y hombre. Y esto también es algo que tenemos que tener en cuenta. Era necesario que ocurriera así para que Dios pudiera salvar al hombre. Si el Señor hubiera tenido un padre físico y una madre física, hubiera heredado nuestra naturaleza pecaminosa y no hubiera podido salvar a nadie porque hubiera sido un pecador. Pero Él, como dice, María quedó embarazada por el poder del Espíritu Santo. Y aunque tomó la naturaleza humana de María, sin embargo, su padre, digamos, es Dios mismo. Y esto es algo que Él participó de eso para poder salvar al hombre. El Dios mismo es el único en la persona de su Hijo que podía venir a la tierra y salvar al hombre. Y tomó, como he dicho, naturaleza humana. Y se humilló a sí mismo, como dice Filipenses 2, del 6 al 8. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria y tomó forma de siervo. Y hecho siervo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso el Padre, como dice la palabra, le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y en las aguas. Todo el mundo en su momento tendrá que doblar las rodillas delante del Señor. Y Él entró aquí en este mundo en mansedumbre y en humildad. ¿Para qué? Para poder salvar a los hombres. Dios fue manifestado en carne. Ya terminando su ministerio, mirad lo que le dice a sus apóstoles. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Eso se lo está diciendo horas antes de ir a la cruz del Calvario. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe,
y no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Como hemos dicho antes, a Dios nadie lo vio jamás. Jesús es el que los da a conocer. Y cuando vemos a Jesús, quién es Él y cómo es, estamos viendo, como dice Él mismo, al Padre. Hay otro texto en Romanos 9:6. Es un texto que yo muchas veces utilizo cuando estoy dándole testimonio a los testigos de Jehová. Porque los testigos de Jehová dicen que Jesucristo es un Dios con minúscula, un ser creado. No es Dios que siempre ha existido y es eterno como con el Padre, como verdaderamente es. Y mira este texto. Dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que Cristo es Dios. Y concuerda con lo que nos ha dicho Pablo en el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y hay otro texto también importante que encontramos en la primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 20. Y dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Importante aquí también, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Podemos concluir que Dios ha sido manifestado en carne. Él es Dios y hombre a la vez. Decir también que Él ha vivido de una vida perfecta y santa para poder ir a la cruz y para que poder obrar nuestra salvación. Y como he dicho antes, no es un Dios con minúscula, como dicen algunos, porque el mismo versículo que los testigos de Jehová dicen para decir que son testigos, ese mismo versículo en Isaías dice que solo hay un Dios y no hay Dios fuera de Él. Por lo tanto, no tiene sentido que digan que Jesucristo es un Dios con minúsculas. Así que defendamos lo que la palabra de Dios dice. Lo segundo que podemos ver, Dios fue justificado en el Espíritu. Y aquí la palabra justificado significa declarado justo. El mismo Espíritu Santo declara a Jesucristo que Él ha vivido una vida santa y perfecta, porque Él, como dice la palabra, es el Santo de Israel. Él ha vivido una vida perfecta, como dice la palabra de Dios. Como he dicho antes, el mismo Espíritu es el que obra en María para que quedara embarazada. Pero el mismo Espíritu, cuando llega el momento en que el Señor iba a comenzar su ministerio público, dice que acudió a Juan el Bautista para ser bautizado por Juan. Vimos también que Juan el Bautista, cuando lo vio venir, le dijo a Jesús, yo soy el que necesito ser bautizado por ti, ¿cómo tú vienes a mí? Pero el Señor le dijo, cumplamos ahora toda justicia, porque así conviene. El Señor no necesitaba arrepentirse de sus pecados porque no tenía. Pero sí lo que hizo el Señor fue identificarse con esas personas que estaban acudiendo al bautismo de Juan, arrepintiéndose y confesando sus pecados. Así que es importante esto. ¿Por qué? Porque en ese momento el Padre iba a dar testimonio de quién era Jesús. Tanto para Juan el Bautista como para las personas que allí estaban acudiendo a esos bautismos. ¿Y qué es lo que pasó? Dice que cuando el Señor subió del agua, porque el bautismo es de inmersión, lo metían en el agua y cuando salía del agua, dice que los cielos fueron abiertos, el Espíritu Santo en forma de paloma descendió sobre Jesús y dice que se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado,
en quien tengo complacencia. Así que allí dio testimonio el Padre de ese bautismo, que el Señor se estaba identificando con esas personas que respondían y diciendo quién era el Señor. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y dice que ya comenzó su ministerio en el poder del Espíritu. El Espíritu viene sobre él y ahora el Espíritu tiene algo muy importante, tiene un ministerio muy importante en la vida de Jesús. ¿Qué fue lo que hizo el Espíritu? Dice que el Espíritu lo llevó al desierto y allí estuvo 40 días y 40 noches y fue tentado por Satanás. Y allí el Señor, como el segundo Adán, fue capaz de superar la tentación y usando la palabra de Dios y obedeciendo la palabra de Dios. Cuando Satanás lo tentaba, ¿qué fue lo que le dijo el Señor? Escrito está. Y obedeció la palabra del Señor. Satanás le propuso que todos los reinos fueran de él si se inclinaba al Señor y lo adoraba. Le estaba diciendo, te voy a dar todos los reinos que a mí me han sido dados si tú te inclinas y me adoras. Pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era que Cristo fuera a la cruz, obedeciera a su Padre que lo había enviado en un plan perfecto para poder salvar a las personas que creyeran en el Señor. Entonces el Señor, obedeciendo, rechazó esa oferta que le hizo Satanás y decidió ir a la cruz del Calvario, que es lo que su Padre ya había predestinado que pasara. Y dice que de ahí él viene a la sinagoga en Nazaret. ¿Y qué hizo en la sinagoga en Nazaret? En la sinagoga en Nazaret se le dio a leer el libro del profeta Isaías, capítulo 61, versículos 1 y 2. Y es curioso porque hay una parte que el Señor no leyó. Se quedó parado en un lugar. Vamos a leerlo. El Espíritu del Señor, dijo el Señor cuando se le dio la palabra para leer, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y ahí se quedó. Era el momento de predicar el año agradable del Señor, porque lo que continúa es decir, y a llevar a cabo el día de la venganza de nuestro Dios. El Señor, eso ahí se quedó parado, eso todavía no ha llegado, Eso está pendiente todavía en el libro de Apocalipsis, que tiene que llegar su momento cuando el Señor lo ejecute. Ahora, ¿qué es lo que el Señor está haciendo? Estamos en el año agradable del Señor. Estamos en el año que tenemos que predicar el Evangelio para alcanzar a muchas personas para la gloria del Señor. Y eso fue lo que el Señor hizo. Y aquellas personas, ¿cómo recibieron cuando el Señor le dijo, esta profecía se ha cumplido hoy delante de vosotros? ¿Aceptaron de buena gana lo que le estaba diciendo el Señor o lo rechazaron? Dice que lo rechazaron. Cuando el Señor le habló que en los días del profeta Elías había una viuda y el Señor la socorrió, habiendo muchas viudas en Israel, pero el Señor socorrió a una que no era de Israel. Y cuando en los días del profeta Eliseo el Señor sanó a un leproso, habiendo muchos leprosos en Israel, pero sanó a Naamán el sirio, dice que cuando las personas escucharon esto en la sinagoga se llenaron de ira y rechazaron el testimonio que el Señor estaba dando. Dice que intentaron llevarlo a un monte para despeñarlo y el Señor pasó por en medio de ellos y se fue. De ahí ya el Señor deja Nazaret, que era donde se había criado, en la sinagoga donde había estado yendo todo el tiempo de su vida,
y se va a Capernaum y ahí comienza su ministerio público. Y hermano, el Señor comenzó su ministerio público llamando a las personas al arrepentimiento y a la fe. Él vino, como dice la palabra, para dar vista a los ciegos, para dar sanidad a los cojos, a los leprosos. Él vino para liberar a las personas de los espíritus inmundos, que había muchas personas poseídas, y eso eran las señales que el libro de Isaías en el capítulo 35 decía que se tenía que cumplir. Así que el Señor hizo todas esas señales proféticas mesiánicas demostrando que Él era el Mesías enviado. Pero ¿por qué lo rechazan su pueblo? ¿Por qué su pueblo rechazó al Señor? Porque ellos esperaban un líder que lo iba a liberar del dominio romano. Ellos esperaban a ese líder que iba a poner a Israel de nuevo en alto, que lo iba a poner como primera potencia mundial y que iba a reinar. Pero hermano, el Señor no vino en este momento, en la primera venida, para hacer eso. Él vino para reconciliar al hombre con Dios y para buscar y salvar lo que se había perdido. Y había muchas personas que, aunque eran religiosas, y había muchas personas que decían que cumplían la palabra y la ley, se opusieron totalmente al Señor. ¿Cuál fue el gran error de la nación de Israel representada por el Sanedrín? Que quisieron salvarse cumpliendo la ley, no esperando la promesa de la simiente que tenía que venir, que era Él, para salvar a los hombres en una cruz llevando sus pecados en el Calvario. Ese fue el gran error. Pero hermano, el Señor después de llevar 3 años de ministerio público, después de haber dado palabra, como dicen los apóstoles, de vida eterna, llegaba el momento en que tenía que ir a la cruz del Calvario. Me es necesario ir a Jerusalén. Me es necesario ser, digamos de alguna manera, maltratado por los principales sacerdotes, y de hecho me van a matar, pero al tercer día resucitaré. Era necesario ir a esa cruz, y era necesario hacerlo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que eran tipos en el Antiguo Testamento, que eran animales, por medio del Señor, ahí está el cumplimiento ya, que Él es, como dijo Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como ese Cordero santo, sin mancha, sin pecado, que no tenía por qué haber muerto, Él se ofrece en sacrificio para poder salvar al hombre. Así que ofreció al Padre una vida perfecta. Ofreció al Padre un solo sacrificio para quitar los pecados. Y hermano, ¿dónde podemos ver toda su vida, todo su ministerio? Lo podemos ver en los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos hablan de la vida del Señor Jesucristo. Queremos ver a Dios, vayamos a los evangelios y en oración pidámosle al Señor que nos ayude para que lo podamos ver como verdaderamente es Él. El Espíritu Santo lo declaró justo, justificado en el Espíritu. Eso es el segundo punto de este misterio. ¿Y cuál es el tercero? Y con esto voy a finalizar. ¿Cuál es el tercero? El tercero es que fue visto de los ángeles. ¿Quiénes eran los ángeles? Los ángeles eran seres espirituales que Él mismo había creado. Como hemos leído en el Evangelio de Juan, por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, visible e invisible. Todo fue creado por Él y para Él. Así que había una serie de seres espirituales que ahora observaban cómo ese verbo
que era la segunda persona, el Hijo unigénito del Padre, tomaba naturaleza humana y ahora empezaba a vivir y a ministrar para salvar a los hombres. ¿Cómo intervinieron los ángeles? Es decir, que los ángeles tienen una parte muy importante en este ministerio y en esta verdad que Pablo nos dice. Dice que los ángeles, el ángel Gabriel, como he dicho, fue enviado a María para decirle que ella era la Virgen elegida. Decir también que un ángel se le apareció en sueño a José, porque claro, María había subido a ver a su prima Elizabeth, que estaba embarazada de 6 meses, y se quedó allí 3 meses, y cuando da luz Elizabeth, cuando ella baja de las montañas donde estaba su prima, pero ya bajó embarazada de 3 meses, porque el ángel Gabriel había dicho antes que iba a quedarse embarazada por medio del Espíritu. Entonces José, el pobre, cuando bajó, no se creía que María había quedado embarazada por el Espíritu y quería dejarla, dice la palabra, secretamente. Pero dice que un ángel en sueño le reveló y le dijo: María, no temas José, no temas recibir a María por mujer, porque lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y el niño que nacerá será llamado Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que qué ministerio más importante el de los ángeles para ayudar a José, para ayudar a María y demás. Pero también hay otra cosa más aquí. Dice que un ángel le dio la buena noticia a unos pastores que estaban en Belén, diciéndole que el niño había nacido. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, que os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Y la señal, ¿cuál era? Hallaréis al niño acostado en un pesebre. Así que los ángeles dieron esas buenas noticias a esos humildes pastores para que fueran allí y pudieran comprobar que verdaderamente y corrieran esa noticia de que había nacido un Salvador como estaba profetizado. Pero ahora, ¿qué hizo Herodes? Herodes quiso matar al niño. Herodes, vinieron unos magos diciendo que el rey de los judíos había nacido, y entonces Herodes, usando una mentira, le dijo: y ve dónde ha nacido, venid, decírmelo, que yo voy a ir para adorarlo. Pero lo que quería era matarlo. Y dice que también los ángeles revelaron a los magos que lo que quería Herodes era malo, y los magos se fueron. Y llega el momento en que Herodes decide matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores. Y entonces dice que por la noche un ángel avisó a José y le dijo: toma al niño y huye a Egipto, y a María. Y hermano, dice la palabra que lo hizo inmediatamente. Inmediatamente. ¿Qué quiere decir? Que si a la medianoche el ángel le dijo a José: coja al niño y vete, que los quiere matar Herodes, José no le dijo: voy a esperar a por la mañana, ya cuando termine por la mañana me voy a Egipto. No, dice la palabra inmediatamente. Y hermanos, escaparon de las manos de Herodes, porque era imposible de que el niño pudiera morir, porque el niño es nuestro Salvador y estaba en los planes de Dios. Así que un ángel también le dijo que se fuera a Egipto. Y un ángel, cuando murió Herodes, fue el que le dijo también que volvieran de nuevo a su tierra, a Israel, y a la ciudad de Nazaret, para que se cumpliera lo que había dicho la profecía de que el niño tenía que ser llamado Nazareno. Por eso vivió en Nazaret. Así que vemos también cómo los ángeles van actuando con el Señor. Dice que cuando superó la tentación en el desierto, vinieron ángeles y les servían. El detalle ese
El Señor superó la tentación, pero después de terminarla ya, dice la palabra que vinieron ángeles y le servían. Así que el Señor fue, hermano, observado durante todo su ministerio público por los ángeles. Los ángeles son seres espirituales, nosotros no lo vemos, pero yo estoy seguro de que ellos sí nos ven, inclusive que aunque no lo vean, podamos ver con nuestra vista, están alrededor nuestra. Hay un sitio en la Escritura donde dice que la mujer se cubra la cabeza y dice que es por los ángeles. Es curioso el detalle ese, porque ofenden a los ángeles. Los ángeles son seres espirituales que nos están viendo y están entre nosotros. Y vieron al Señor cómo vivía haciendo la voluntad de Dios, cómo el Señor enseñaba, cómo el Señor sanaba, y es algo muy importante también. Dice que un ángel descendió también en un momento muy importante para el Señor. ¿Os acordáis en un sitio en el huerto de los olivos, horas antes de ser prendido? Dice que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían al cielo. Y hermano, allí en el huerto de Getsemaní, el Señor rindió su corazón y le dijo al Padre: Padre, si puede, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice que Dios el Padre le envió un ángel para consolarlo y para que lo fortaleciera. Así que los ángeles también lo ayudaron, lo fortalecieron, le hablaron también y lo animaron a que cumpliera el propósito para lo cual había venido. Y hermano, como hombre era normal que tuviera el Señor esos temores y que tuviera dice que el Señor derramó su corazón y lloró en aquel huerto también, porque sabía como Dios todo lo que iba a venir y lo que iba a pasar el Señor. Pero también un ángel dio testimonio también de que la tumba estaba vacía y el Señor había resucitado. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, pues ha resucitado. Los ángeles dieron testimonio de que el Señor venció a la muerte, de que el Señor, como Dios que era, no podía quedar en una tumba y había resucitado. ¿Acordáis de lo que dijo en Juan 10? Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. El buen pastor dio su vida, nadie se la quitó, Él la puso voluntariamente. Y los ángeles dieron testimonio que la tumba está vacía. Hermanos, la resurrección es el fundamento de nuestra fe. Nadie en el mundo ha muerto y ha resucitado para vivir para siempre. El único es Jesucristo. Por eso cuando hablaba con la hermana, porque en este sentido los musulmanes dicen que, y tienen en el Corán, que ellos creen en Jesús, pero ellos no creen que Jesús murió en una cruz haciendo un sacrificio de expiación para poder quitar el pecado, y al tercer día resucitó y ascendió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios. Ellos creen otras cosas de Jesús, no lo niegan, de que Jesús existió, dice que es un profeta, pero ahí se queda. Pero es que Jesús es Dios manifestado en carne y es el que ha ido a la cruz del Calvario como el Cordero de Dios para poder quitar el pecado y que nos podamos salvar confiando en que Él llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Así que los ángeles también dieron testimonio de su ascensión a los cielos. Lo mismo que los habéis visto subir al cielo, así de nuevo vendrá el Señor del cielo. Así que tuvieron un ministerio muy importante. Y decir también, y con esto termino ya, decir también que hubo también ángeles caídos
que se conocen como demonios, que poseyeron a muchas personas y que dieron testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Os acordáis del endemoniado gadareno? ¿Cómo le dice el endemoniado gadareno? ¿Cómo te llamas? Me llamo Legión. Y dice, dame permiso para poder ir a los cerdos y que no me mande todavía al abismo. Un día, si Dios quiere, hablaremos de lo que es el abismo, dónde está y lo que pasa allí en el abismo. Entonces el Señor le dio permiso para que pudieran ir a los cerdos y se pudieran meter a los cerdos. ¿Sabéis la historia? Los cerdos salen corriendo, se caen por el despeñadero y se matan todos. Pero el endemoniado gadareno fue sanado de esos demonios y pudo darle testimonio a su familia después de muchos años de que el Señor había venido y la había salvado. ¿Os acordáis también de María Magdalena? Dice que Dios la liberó de 7 demonios. El Señor estuvo haciendo bienes y todo lo que los ángeles, los demonios hacían y a dónde iba o no iba, para poder hacerlo tenían que tener el permiso de Dios. Y esto es importante también porque no pueden hacer nada ni ir a un sitio a otro sin que en su soberanía Dios lo permita. Así que, hermanos, hemos visto 3 cosas de este gran misterio de la piedad. Indiscutible, grande, revelado al apóstol Pablo. Dios fue manifestado en carne, no tenemos duda. El Hijo de Dios se hizo carne para poder salvarnos y dar su vida por nosotros en la cruz. Como he dicho también, fue declarado justo en el Espíritu y visto de los ángeles. En la siguiente predicación, si Dios quiere, os compartiré cómo fue predicado a los gentiles, quiénes son los gentiles, cómo fue creído en el mundo, cómo se extendió el Evangelio, y también diremos dónde está el Señor en este momento y lo que está haciendo por nosotros. Así que el Señor os bendiga. Amén.